Esta es la información para hoy en NX Noticias. Destaca Gobierno Federal avance en soberanía energética. Cierra el INE procedimiento contra hermano de López Obrador. Renuncia abogado a representación legal del caso Ayotzinapa. Récord en inversión extranjera. Aranceles no paran a economía mexicana. Adidas se disculpa por plagio de guaraches a indígenas de Oaxaca. Muy buenas tardes, bienvenidos a su informativo NX. Esto es lo más importante de la información. El plan de expansión para un mejor acceso a la energía eléctrica a realizarse entre 2025 y 2030 va a beneficiar a más de 50 millones de usuarios con una inversión de 163.500 millones de dólares. Así lo dio a conocer Emilia Esther Callejas, titular de la Comisión Federal de Electricidad, quien también detalló que se van a instalar 275 líneas de transmisión y 524 subestaciones. Vamos a tener una ampliación de la red para poder tener un mayor acceso a la energía eléctrica. Vamos a atender el requerimiento de los polos de desarrollo y de las industrias que ahorita están también en pleno instalación y planeación. Vamos a modernizar y conectar mucho más al país. Y con una inversión de 8.177 millones de dólares durante la presente administración se van a construir 275 nuevas líneas estratégicas de transmisión. Esto lo informó Luz Elena González, la secretaria de Energía. Además, se van a incorporar tecnologías de última generación para modernizar la infraestructura existente. Esto va a reducir las pérdidas y la sobredemanda en las zonas más importantes del país sin aumentar las tarifas por arriba de la inflación. A todos y todas las mexicanas que nos escuchan y nos ven, les aseguramos que estamos trabajando plenamente y con mucha responsabilidad en garantizar que la energía se provea de manera continua y cada vez más limpia y refrendando el compromiso de que las tarifas no aumenten por encima de la inflación. Y para lograrlo estamos trabajando todos los días en consolidar lo que es importantísimo para el país, que es nuestra soberanía energética. Y al reiterar que se trata de una inversión muy importante en referencia a los 8.177 millones de dólares destinados a la ampliación y modernización del sistema de energía eléctrica, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que todo el territorio de México ahora está interconectado. Recuerden que decían que si aumentaban los salarios mínimos iba a haber inflación. Ese era el mito del oscurantismo neoliberal. Que si aumentaban los salarios, iba a haber inflación. Que si aumentaba el salario mínimo, que si los trabajadores ganaban más, no iba a haber inversión. Y tras comentar que el nuevo órgano de administración judicial es una entidad que por ley tiene cierto grado de autonomía, la presidenta Sheinbaum reveló que propuso a Néstor Vargas como representante de su administración. Vargas fue consejero jurídico durante su mandato como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Es un hombre muy recto, me consta, porque ha trabajado conmigo y conoce el Poder Judicial y además pues tiene todos los atributos. Y el Tribunal Electoral Federal validó la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia. 3 votos en contra terminaron con la intención de 2 magistrados de anularla, alegando uso ilícito de acordeones. Los otros magistrados indicaron que la evidencia presentada no era suficiente y que la nulidad no puede ser declarada con sospechas. Y por unanimidad, el Instituto Nacional Electoral también declaró infundado el procedimiento sancionador contra Pío López Obrador por haber recibido fajos de dinero en 2015 de parte del asesor David León. El INE no halló elementos para determinar que el dinero fue destinado a campañas políticas de Morena. También argumentó falta de pruebas y de colaboración por las autoridades fiscales. Y el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, confirmó la detención de 14 personas, 10 de ellas con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, acopio y tráfico de armas en 16 cateos en Jalisco, Nayarit y Estado de México. Entre los detenidos se encuentra Héctor Agustín, alias El Cachorro, líder de una célula delictiva dedicada a la compra y venta de armas. El abogado Avidulfo Rosales renunció a la representación legal del colectivo Nos Faltan 43, integrado por familiares de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. La renuncia, a un mes de que se cumplan 11 años de estos ataques que ocurrieron en Guerrero, obedece a la invitación del ministro Hugo Aguilar para que colabore en la nueva etapa de la Suprema Corte de Justicia.
Y un día después de ser remitido al penal número 11 en Hermosillo, Sonora, el boxeador Julio César Chávez Jr. tramitó un amparo por privación de la libertad y condiciones de incomunicación. Su defensa legal presentó la solicitud el miércoles 19 de agosto, un día después de que el gobierno de Estados Unidos lo deportara a México a petición de las autoridades. Su próxima audiencia está programada para este sábado, en donde se va a definir si es o no vinculado a proceso. Y vamos a Chiapas. Luego de ser desplazados por la violencia del crimen organizado en la frontera de Comalapa, un grupo de 161 personas recibieron visas humanitarias del Instituto Guatemalteco de Migración. El grupo lo componen 52 mujeres, 40 hombres, 38 niñas y 31 niños. En total, 39 familias fueron entrevistadas y beneficiadas con este pase. Sin embargo, el gobernador chiapaneco Eduardo Ramírez aclaró que no son desplazados por la violencia del crimen, sino familiares de personas que fueron detenidas y que enfrentan un proceso penal. Precisó que uno de los refugiados en Guatemala es un criminal identificado como líder del grupo delictivo El Maíz, vinculado al cobro de piso, extorsiones y desaparición de personas. Vamos con las breves nacionales. Al pronosticarse lluvias intensas en la Ciudad de México y ante posibles afectaciones en su operación, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez recomendó llegar a la terminal por lo menos con 2 horas de anticipación a pasajeros nacionales y 3 horas antes para vuelos internacionales, así como mantener comunicación con las aerolíneas. Tras un reporte por maltrato animal en Nogales, Sonora, 54 perros fueron rescatados de un predio que funcionaba como rastro en condiciones altamente insalubres. Además de los canes, las autoridades aseguraron documentación de un presunto sargento de la extinta Policía Federal. Más de 8,000 hectáreas de la cuenca norte del lago de Pátzcuaro, Michoacán, fueron cedidas por las comunidades locales para ser declaradas áreas voluntarias de conservación por el gobierno del estado. Con ello, la población purépecha podrá acceder a recursos federales y estatales para continuar con el rescate del lago. La presunta profanación del Panteón San Sebastianito en Tlaquepaque, Jalisco, llevó a la apertura de una investigación de la Fiscalía Estatal. Un colectivo de búsqueda denunció que servidores públicos municipales realizaban exhumaciones clandestinas para revender los espacios. El Centro Médico Ana Isabel, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, fue clausurado por la Secretaría de Salud de Chiapas tras el fallecimiento de una mujer durante una liposucción, a causa de presunto paro cardíaco fulminante. La dependencia informó que el médico tratante no contaba con acreditación para realizar cirugías de este tipo. Y Rusia lanzó una intensa ofensiva aérea con 574 drones y 40 misiles dirigidos a diversas regiones de Ucrania. En Leópolis se reportó una muerte, 2 heridos, daños en decenas de viviendas y en respuesta Ucrania ejecutó ataques con drones en territorio ruso, lo que dejó sin electricidad a varias aldeas y provocó el incendio de una planta industrial, sin reportes de víctimas. Y en este contexto, el canciller ruso Sergei Lavrov rechazó las prisas del presidente ucraniano para celebrar cuanto antes una cumbre en suelo europeo con el jefe del Kremlin, Vladimir Putin. Просто подменить серьезную в разрешении кризиса. Но наш президент неоднократно говорил, что он готов встречаться, в том числе с господином Зеленским. Terry Cole, director de la agencia antidrogas, la DEA, afirmó que Venezuela colabora con grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional y también las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para enviar cocaína a cárteles mexicanos que a su vez la trafican hacia Estados Unidos. Hace unos días, Washington advirtió estar preparado para usar todo su poder y frenar el flujo de drogas. Esto en medio del polémico despliegue de 3 buques destructores con 4,000 soldados en aguas caribeñas cercanas a Venezuela. Y durante los primeros 6 meses del gobierno de Donald Trump, la cifra de emigrantes descendió en 1.4 millones. Se trata de la primera caída de esta población en Estados Unidos desde 1960. La proporción de migrantes en el total de la población estadounidense cayó de un máximo histórico de 16% en enero a 15% en junio. Y tras su llegada a las costas de Estados Unidos, el huracán Erin ha generado una peligrosa marejada ciclónica, afectando las playas de Carolina del Norte, Virginia y la parte noreste del país. Hay advertencia ante riesgo de inundaciones y vientos de hasta 160 kilómetros por hora. En Nueva Jersey se esperan inundaciones costeras repentinas y también olas peligrosas cuando llegue este jueves a su punto máximo. Erin se va a debilitar conforme se adentre en mar abierto.
Y en NX Noticias esta semana le informamos de la muerte y destrucción que han dejado las lluvias en Pakistán. Este jueves aumentó a 759 la cifra de muertos y a 1,000 heridos. Las inundaciones han desplazado a miles de personas en el centro del país. En una de las provincias, la crecida del río arrasó diques de contención y dejó bajo el agua decenas y decenas de aldeas. Y en el tema económico, ni los aranceles pudieron con la economía mexicana, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, al informar que hubo una inversión extranjera histórica en el segundo trimestre de 2025. Con un monto de más de $34,260 millones, quedó superada la cifra registrada en 2024. Está por terminarse, ¿no, Emilia? La interconexión a la península. Durante años la península tenía su propia red, sus propias plantas de generación y no había interconexión entre San Luis Río Colorado y Mexicali. Ahora sí, eso inició con el presidente López Obrador. Entonces realmente se interconecta toda la República con este sistema. Estados Unidos y la Unión Europea cerraron un acuerdo comercial. En los automóviles, semiconductores y vino, entre otros productos, van a quedar sujetos a un arancel máximo de 15% en territorio norteamericano. Por su parte, la Unión Europea va a eliminar aranceles a todos los productos industriales de Estados Unidos y va a ofrecer acceso preferencial al mercado a una amplia gama de productos agrícolas y marinos. Los espectáculos con Aura Velati. Muchísimas gracias, Kim, los saludo con mucho gusto y estas son las noticias más relevantes en espectáculos. Katy Perry vivió un susto en su Lifetime Tour en Carolina del Norte. Mientras se elevaba en una plataforma iluminada, habría recibido una descarga eléctrica que la hizo estremecerse. Sin detenerse, continuó el show, lo que generó aplausos y preocupación. Este incidente se suma a otros fallos técnicos y lesiones sufridas en la gira y en otros conciertos de distintos artistas alrededor del mundo. Y en México, RBD vuelve a la polémica. Andrés Tobar, esposo de Maite Perroni, reveló que ella no regresará por abuso, robos y malos tratos en la reciente gira. Las declaraciones dividieron a los fans y confirmaron rumores de tensiones internas. Tobar advirtió sobre demandas por difamación y defendió que Maite prioriza su familia y valores. Y en Estados Unidos murió a los 88 años Frank Caprio, el juez más amable del mundo, famoso por su programa Caught in Providence y sus veredictos llenos de compasión que se hicieron virales. Su legado de empatía seguirá inspirando a millones. Y estas fueron las noticias más relevantes en espectáculos. Regreso contigo del otro lado del estudio, Kim. Y la violencia se apoderó de las gradas del Estadio Libertadores de América en Buenos Aires, Argentina. Ataques con piedras y palos entre fanáticos de Independiente y Universidad de Chile dejaron al menos 10 heridos, 90 detenidos. Vamos a los deportes con Gerardo Meléndez. Hola, ¿qué tal, Kim? Bueno, pues vámonos de lleno a la información deportiva. Fíjense que más allá de los goles de la jornada 6 de la Liga MX, que arranca bajo la sombra de la violencia, la fecha anterior dejó incidentes en 3 sedes distintas, encendiendo la alarma sobre la seguridad en los estadios mexicanos. En Monterrey, los choques entre seguidores de Tigres y América en el entorno del estadio universitario recordaron que las barras siguen marcando territorio a la fuerza. En Guadalajara, la agresión a los familiares de Ángel Saldívar, con saldo de fractura nasal para su hermano, fue un golpe directo a la integridad de los protagonistas. Lo ocurrido en el Puebla resultó aún más estremecedor. Una balacera entre comerciantes en las inmediaciones del Cuauhtémoc provocó la muerte de una mujer y un herido, retrasando el inicio del partido, un hecho que trasciende lo deportivo y se convierte en un problema social. El sistema Fan ID, implementado como medida de control, ha mostrado limitaciones serias. Solo un sector de la afición lo utiliza, mientras que amplios accesos continúan sin supervisión real. Con México como sede en el Mundial 2026, estos episodios no pueden repetirse. El reto para autoridades de la Liga MX es urgente. Es devolver la confianza al aficionado y blindar, ¿por qué no?, el espectáculo. Esta es la información y dar detalle de lo que está ocurriendo en la Liga MX. Y Motores al Límite, con Mario Domínguez. Hola, Kim, muchas gracias. La acción de la IndyCar será este fin de semana en Milwaukee y Patricio Ward es uno de los grandes favoritos para ganar la carrera. El año pasado hubo 2 carreras en este pequeño óvalo y él ganó una de ellas. Se le dan muy bien los óvalos al mexicano. Con esto intentará mantenerse en el subcampeonato y mantener atrás a Scott Dixon,
el coequipero de Alex Palou, que ya ganó el campeonato este año, para seguir en la pelea por este segundo lugar del campeonato, muy importante para el mexicano. Gracias, Kim, seguimos contigo. Y Adidas México ofreció una disculpa pública ante comunidades indígenas de Oaxaca por el uso de su legado artesanal en el diseño de los huaraches Slip, sin darles crédito. La disculpa corrió a cargo de la vocera de la firma alemana en el municipio oaxaqueño de Villa Hidalgo. El modelo Oaxaca Slip-On fue concebido tomando inspiración de un diseño originario del estado de Oaxaca, propio de la tradición del pueblo de Villa Hidalgo y Alala. Entendemos que esta situación pudo haber causado malestar, por lo cual les ofrecemos una disculpa pública. Hasta aquí la información. Recuerde que a las 10 de la noche lo espera Aura Velati.